Qué bueno, hermanos míos, que podamos cantar al sentido de vida que Dios nos da o que Dios le quiere dar a la vida nuestra. La búsqueda de sentido, hermanos míos, es el trasfondo de las motivaciones de la existencia de la gente. La gente no sabe eso. La gente está buscando sentido y no se da cuenta. Y cuando la vida no encuentra sentido, aún desde el punto de vista psicológico, se va perdiendo el estímulo para continuar adelante. Gracias. Por eso, conducir una vida por la ruta de la realización válida y que nos lleve a la vida eterna. Hermano, eso no lo puede hacer usted, no lo puedo hacer yo, eso lo tiene que hacer Dios. Y a eso se le llama salvación. Eso es salvación. La idea de que Jesús murió en la cruz del Calvario y su sangre derramada determina el perdón de nuestros pecados y que eso nos salva, eso es muy cierto. Pero no es cierto en esa visión casi mecánica de las cosas, en la forma de entender cómo funciona. Dios nos tiene que estar salvando todos los días. De las cosas sorprendentes de la obra de salvación de Dios es que Dios está actualizando la hoja de ruta de la existencia suya y de la mía todo el tiempo. De modo que nunca terminemos nosotros de espaldas al norte de las posibilidades de nuestra salvación. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puede hacer Dios. Por eso es sorprendente la forma como nosotros con tanta elegancia nos perdemos. Somos muy hábiles para perdernos. Y entonces fácilmente terminamos lejos de las rutas que conducen a nuestra vida eterna. Porque, hermanos míos, tenemos dificultad para ir corrigiendo la hoja de ruta de la vida nuestra. La gente dice, es que yo me entregué al Señor hace 20 años, y hermanos, en 20 años no ha hecho el más mínimo esfuerzo de ir corrigiendo las dificultades, los tropiezos, las desviaciones de la vida. Y si Dios no es el que está haciendo la obra de salvación, sin darnos cuenta nos estamos perdiendo cada vez más. Y quiero resaltar eso, porque estamos hablando de la necesidad de abrirle espacios a Dios para que haga el trabajo perfecto en la vida nuestra. Y eso lo hace la humildad y la mansedumbre. Entiendan, hermanos míos, que la salvación desarrollada por Dios en la vida suya y en la vida mía es una obra grandiosa en toda la sabiduría
desplegada. Hay mucha sabiduría de Dios desplegada en los procesos de salvación nuestra, la salvación de cada vida. Eso de que Dios nos vaya llevando hasta la eternidad es una manifestación de sabiduría extraordinaria. Hay poder de Dios enorme. A veces, de los lugares de donde Dios nos tiene que sacar, necesita desplegar un poder que en esta tierra no se encuentra. A veces Dios, para salvarnos, nos rescata de las garras de la muerte. Estamos ya al borde del foso o de la fosa y de allí el Señor nos levanta, ¿no es cierto? Para salvarnos, para salvarnos. Hay mucho poder de Dios, hermanos, desplegado en la salvación suya y en la mía. Y hacia dónde va todo esto, si es Dios quien está haciendo las cosas, el resultado es maravilloso. Hacia dónde va es muy bueno. Me gusta esa última canción, ¿no? Dios está generando condiciones muy especiales para ir conduciendo la vida de la persona hacia su meta definitiva. Y lo sorprendente es que a veces, con todo lo que Dios hace, nosotros terminamos paralizados, bloqueados, renunciando a seguir adelante. Y qué bueno es que entendamos que Dios lo está haciendo todo. Es decir, está entregando todo lo suyo para salvarlo a usted. Y qué bueno que usted se comprometa con esa salvación que Dios está haciendo. La invitación es a esforzarse y vamos a entender cuánto significa esa invitación a esforzarnos. En muchas ocasiones, la demanda de Dios es tener la disciplina, la estructura, el esfuerzo, hacer el esfuerzo por no meter la mano donde Dios está orando. A veces esforzarse es renunciar a hacer las cosas que nosotros queremos hacer, entendiendo que a veces cuando metemos la mano nosotros estamos impidiendo que Dios haga su obra necesaria en la vida, ya sea nuestra o en la vida de las personas. Dios no quiere tanto intervencionismo. Y de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Dios no quiere tanto intervencionismo. ¿Ya? Porque en muchas ocasiones nosotros queremos llevar a las personas por rutas que nosotros nos inventamos, porque hacemos la interpretación de la situación de la gente y se nos olvida consultar a Dios. Y entonces queremos que la gente haga muchas cosas en una mecánica de acciones, porque creemos que todos los procesos de salvación son condiciones uniformadas, ¿no?
Entonces a todos los tenemos que salvar de la misma forma. Hermano, eso no es cierto. Eso no es cierto. Cada persona es salvada por Dios dentro de unas particularidades que a veces resulta escandalosa la particularidad del proceso salvador de Dios. Existen ideas generales o condiciones generales, pero la historia del proceso de salvación de cada uno, hermanos, se necesita que nosotros nos pongamos a entender bien lo que Dios está haciendo para que nosotros no metamos la pata afectando negativamente las cosas que Dios quiere hacer o ya está haciendo en la vida de alguien. Uno quisiera que todos se salvaran como uno está siendo salvado. Y uno ayuda con eso, ¿no? Uno ayuda. Pero qué peligro es no ser suficientemente respetuosos de la historia de vida de cada quien. Qué peligro es ser tan reduccionistas que creamos que nosotros somos productos sacados en serie y que lo que vamos a hacer por la gente se reduce a aplicar las mismas fórmulas que se aplican en el manejo simplemente religioso, y no entendemos que así como es la crianza de los hijos, ¿ya? Desarrollar la vida de los hijos, los padres no entendemos que a veces nosotros somos los acompañantes de ellos, estamos al lado, los instruimos, los educamos, pero somos observadores de su particularidad para no estropearlos, para no reducirlos, para no ser personas que hagan de los hijos lo que en la cabeza tienen y no tengan la mínima disposición para observar qué es lo que Dios está haciendo o qué es lo que Dios le ha dado a cada uno o qué es lo que espera Dios que nosotros hagamos para que desarrollen su potencialidad en la forma ideal que la deben desarrollar. Por eso hacemos diabluras con los hijos de buena fe, de muy buena fe, ¿ya? Porque a veces queremos sacarlos con esa idea que tenemos nosotros de la vida y les damos ese molde de carácter nuestro y los estamos estropeando. Nuestro hijo no se parece a nosotros, tiene muchos genes, tiene muchas cosas nuestras, pero él es una cosa muy él. A Dios no le falta ingenio para hacer individualidades, a nosotros nos falta mucho para entenderlas, demasiado. Así la vida cristiana. ¿Y saben cuál es el problema más grave de todos? Es ese pretender que yo sé lo que me conviene a mí. Ese pretender. Solo hablando de mí mismo, ¿no? No tengo capacidad para interpretar nada más allá de la punta de mi nariz y ya creo tener claro cómo elaborar mi destino en el proceso eterno acorde con ideas presupuestadas que son prejuiciadas. Y entonces cuando Dios quiere hacer algo conmigo, yo le digo, Dios, no, tú no la tienes tan clara como yo. Y entonces le hacemos resistencia. Siempre recuerdo esa frase del Salmo 95, pueblo es que divaga de corazón.
y no han conocido mis caminos. Nos volvemos difíciles para aceptar que Dios tiene razón. Y se nos va toda la vida tratando de acomodar nuestra visión religiosa a esa perspectiva personalísima que tenemos nosotros de lo que Dios debe hacer en nosotros, porque yo la tengo clara y Dios no. Yo sé y Dios no sabe. ¿Ya? Yo sé y Dios no sabe. ¿Cuál es la dolencia? ¿Cuál es el vacío que hay en nosotros entonces? Falta de humildad y de mansedumbre. Espero que esto, como lo estoy diciendo, los lleve a entender la dimensión de esta demanda tan grande del programa de Dios. La demanda de humildad y de mansedumbre. Eso de que podamos agachar la cabeza y decirle a Dios: Señor, tú sabes, yo no sé. Tú sabes, yo no sé. Hermanos, Dios salva superando todo el sistema del mundo. Para que Dios me salve a mí, Dios tiene que vencer toda la resistencia del mundo. Toda. Y el mundo es un sistema, poderoso sistema. El mundo es un sistema engranado, es un sistema elaborado, coordinado. Y el mundo tiene una habilidad enorme para reducir a las personas y llevarlos a hacer lo que el mundo quiere que hagan. Todo el tiempo está sucediendo eso. El mundo, extendido en sus expresiones, el mundo como demonio o como el malo, el mundo como sistema social, incluyendo el sistema religioso, y el mundo como expresión de un prototipo humano que se crea en oposición al hombre que Dios ha querido desarrollar. Eso se llama carne. Eso se define en la Biblia como carne. El mundo es todo eso. El mundo es la individualidad del malo. Lo expresamos como Satanás, como el diablo. Y a veces Satanás y el diablo es el amigo nuestro que está al lado. Tiene función diabólica, satánica, en sus propuestas saludables que nos da, como el apóstol Pedro diciéndole a Jesús: tú no debes permitir que eso te suceda. Tú no debes permitir. ¡Cuidado! ¿Cómo que mi Señor, cómo que mi Maestro va a dejar que le hagan todo eso? No, Señor, tú no puedes permitirlo. Y Jesús entendió que allí estaba el mundo obrando. Y tuvo la habilidad para decirle: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Me eres estorbo. Porque tú no miras las cosas como Dios las está mostrando, sino que tú estás viendo las cosas desde una perspectiva totalmente equivocada. Tu perspectiva personal, tu perspectiva orgullosa, tu perspectiva vanidosa de que tu maestro no caiga dentro de el manejo perverso de los que quieren acabar con él. Apártate de mí. Si hubiéramos sido nosotros, le diríamos: verdad, ¿no?
¿Ya? ¿Verdad? ¿Yo por qué voy a permitir eso? Claro, claro. ¿Usted por qué lo va a permitir? Si usted es inteligente, usted no es bobo. Y usted sabe cuál es la intención que tienen. ¿Sí? Gracias por tu consejo, muy oportuno. Me salvaste de tomar una decisión loca. Jesús no, Jesús dijo, te apartas de mí porque me estás estorbando. ¿Ya? Cuando previamente lo había lavado, ¿no? Hacía poco tiempo lo había lavado. Bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora le dice, tú eres el mundo que me hace resistencia. Fíjese que un creyente puede pasar de una condición a la otra en un parpadear, porque nosotros somos hijos de Dios que están luchando por sacar de sí su condición de hijos del mundo. Porque el mundo ha dejado su sello en nosotros, su marca en nosotros, y nosotros estamos peleando eso todo el tiempo, y Dios nos quiere salvar a pesar de todo eso, con toda esa resistencia, Dios nos quiere salvar. Dios nos está salvando, gloria a Dios, a pesar de todo eso. El gran problema es que la resistencia más fuerte la hacemos nosotros. El mundo nos usa a nosotros mismos para resistir la salvación que Dios nos quiere dar a nosotros. Yo resisto como expresión del mundo en mí, yo resisto todo el programa de salvación de Dios para la vida mía, con mis posturas, con mis decisiones, con mis intereses, con mi programa de vida, con mi juego de interpretaciones y con todas las expresiones de mi altivez y de mi soberbia. Claro. Entonces el mundo me usa a mí para atacar el programa de salvación de Dios para mí. Y esa sí es más complicada. Porque cuando yo hago la resistencia, mi resistencia es terrible porque Dios no puede meterse en los terrenos sagrados de mi libre albedrío. ¿Ve? De modo que si el mundo me convence a mí, yo me convierto en el enemigo más grande de mi propia salvación. En el obstáculo más grande para mi salvación. Quizás Dios se ha dedicado a hacer el trabajo de merodeador, ¿no? Como dándole vueltas por allí a la gente a ver por dónde abre una rendija para poder hacer algo por él o por ella y salvarlo. De hecho, así usa la iglesia. Así usa la iglesia, pero ya hablaremos de eso. ¿Ven ustedes? Tengo que salvarlo a usted, salvarme a mí, es la machera de Dios. Es cosa grande que Dios está haciendo. Y no se resuelve eso con simples argumentos. Hermanos, hay una cantidad de cosas que se conjugan en el plan de salvación de Dios para la vida de la gente, que en muchos casos Dios tiene que vencer el daño que se le ha hecho a la personalidad de un ser humano por la agresión de las personas que en edades de indefección estuvieron afectándole
la vida, desde muy temprano a veces. En muchas ocasiones cuando yo veo las posiciones de muchas personas en esos procesos espirituales de ellos, y termino descubriendo, y me duele que a veces me demore tanto para descubrirlo, termino descubriendo que la persona está muy enferma, aunque no lo demuestra, pero está muy enferma. Son personalidades agredidas, tocadas en sus condiciones más profundas. De hecho, Dios lo sabe, pero Dios tiene la resistencia de la misma persona. Y entonces nos necesita a nosotros, lo necesita usted, me necesita a mí, comprometidos con esa salvación a través de la salvación nuestra. El gran problema, hermanos, es que tenemos una sociedad religiosa inoperante, defectuosa en extremo, gente que funciona religiosamente tocados por su orgullo, tocados por su vanidad, tocados por sus intereses, evadidos. De modo que mucha gente que está en la iglesia, Dios no la está salvando porque ellos están distraídos. Y cuánto menos podrán contribuir a la salvación de otros, porque su distracción es total, están tan metidos en su ego, están tan comprometidos con sus ideas vanidosas y superficiales, que ellos no tienen manera de captar toda la demanda que Dios le está haciendo a esa vida para que le entregue a Él los espacios, para a través de Él, de ella, Dios meterle la mano a todo el mundo acá, incluyendo la propia persona. ¿Ya? Porque Dios sí puede obrar en otro a través de un ser humano, porque los seres humanos están hechos para establecer vínculos, para bien o para mal. Y los vínculos salvan. ¿Oyeron eso? Los vínculos salvan. Los vínculos son las herramientas de salvación que Dios usa. Cuando usted se pregunta por qué Dios nos pide que oremos por la gente, intercedamos, usted puede decir, oiga, si Dios puede hacer las cosas Él, ¿para qué me pide a mí que interceda a Él por el otro si Él sabe más del otro que lo que yo sé? ¿Y por qué yo tengo que dirigirle a Él una oración a favor de esa persona si Él sabe y Él puede hacerlo? Él puede intervenir sin que yo tenga que actuar. Y Dios dice, usted no ha entendido. No hay manera de salvar a los seres humanos y no a través de seres humanos por su libre albedrío. Yo estoy vetado. Yo estoy vedado. Se me niegan los espacios. ¿Por qué? Por el libre albedrío. De modo que yo creo una extensa red de garantías para rodear la gente. De modo que cuando usted ora, está fortaleciendo esa poderosa red que está afectando las vidas, porque el mundo tiene su red. Recuerde que les decía, el mundo es un sistema poderoso, influye desde muchos territorios, y el mundo tiene la sartén por el mango, aparentemente, porque el mundo maneja la educación, el mundo maneja el entretenimiento, el mundo maneja la religión, el mundo maneja los negocios, el mundo maneja las familias. Todo ese sistema
está tan bien imbricado, tan bien establecido, que el mundo afecta la vida mía por todos los lados, presionando para reducirme. Y todo trabaja coordinado, el mundo trabaja coordinado, no porque ellos se pongan de acuerdo, sino porque han creado la red tan poderosamente elaborada. Que que está influyendo en mí, a través de mí está influyendo a otros, y vemos el impacto negativo de todas las fuerzas del mal manifestándose. Por eso, llevar a la vida eterna y a la salvación a un ser humano, eso no es tarea suya. Dios lo usa a usted, pero el poder es de Dios. Las razones son de Dios. Los métodos son de Dios. Todo es de Dios. Y cuando usted le da por hacer lo suyo, estropea todo. Porque usted se convierte en una extensión más del mundo en su esfuerzo personal. El que no es conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama, dice Jesús. El que conmigo no recoge desparrama. Póngase a hacer usted cosas suyas. Póngase a inventarse lo suyo. Y descubrirá que Jesús le dice: no estorbe, mijo, quítese de allí. ¿Por qué? Porque esto es de Dios. Y si usted no tiene la humildad para aceptar la manifestación de Dios y sus métodos y sus caminos y sus expresiones, su sabiduría para resistir este mundo, ni se salva usted ni deja que Dios salve a nadie. Aleluya. Por favor, entienden que esto es terrible. Esto es muy fuerte. Esto es muy grave. Dios salva superando todo el sistema del mundo, su perversidad. Salva superando el desprecio que el mundo hace a la dignidad y el valor de los seres humanos. Todo lo que el mundo produce degrada al ser humano. No hay cosa que haga el mundo y produzca dignificación de una persona humana. Le produce estímulos que lo hacen sentir grande, y mientras se siente grande lo está degradando. Lo hace sentir poderoso y lo está degradando. No hay manera que el mundo no degrade. Por eso cuando a mí me hablan de un sistema humano que defiende al ser humano, especialmente a los seres humanos más necesitados, más desvalidos, hermano, yo me río. Y que nosotros los cristianos seamos tan ingenuos creyendo eso, y que no le metamos la vida y todo lo nuestro al programa de salvación de Dios, a mí me resulta escandaloso. A mí me resulta todo eso escandaloso. ¿Ah? No hay cosa que el mundo haga usando al hombre o afectando al hombre que no lo degrade, que no lo destruya, que no lo cosifique, que no lo masifique. Todo eso lo hace el mundo. ¿Ya? Dios supera el sistema del mundo, superando el despliegue que ha hecho
para controlar las personas y para someter las personas. Cuando alguien llega a la iglesia, yo le digo al Señor, Señor, tú eres muy poderoso. Solo tú has llegado a producir este impacto en este hombre, en esta mujer, también expresado, elaborado y manifestado, que esta persona se soltó del control del mundo. Se soltó. Y está creciendo en su ruta de salvación. ¿Cuánta gente tenemos en la iglesia y miembros de la iglesia que aún no se han soltado? De hecho, sí, muchos. Muchos, pero muchos. Están aquí, pero están haciendo el trabajo que el mundo les asignó para estropearlo de Dios aquí, sin que sean personas de mala fe. No son personas de mala fe, pero son personas que han hecho tanta resistencia a las posibilidades de la obra de Dios en ellos, que están aquí religiosamente muy entusiasmados, pero con sus egos, sus deformaciones, sus manejos individualistas, están tocando para dañar, para sacar a la gente del encuentro real con Dios y meterlos en otra cosa. Hay otros que son terriblemente maliciosos. Y a veces la ingenuidad del pueblo de Dios les ha abierto puertas y están dentro del medio haciendo un daño monstruoso. Porque son personas malas. Hemos dicho que dentro de la iglesia hay gente mala, tendenciosa, maliciosa, calculadora, sin temor a Dios. Irreverente. Las frases de la segunda carta de Pedro y las frases de la carta de Judas son muy claras. ¿Ya? Dice, ellos son manchas en vuestros ágapes. Si ustedes se reúnen a comer en la fraternidad, y esos contaminan con su presencia la calidad del encuentro que ustedes establecen porque ellos están buscando lo suyo. De hecho, sobre eso también tenemos que hablar. La Biblia dice de ellos que se apacientan a sí mismos. ¿Ya? La carta de Pedro los define como nubes sin agua, que son arrastradas por el viento. Es decir, condiciones estériles, porque son recursos del mundo actuando dentro de la iglesia. Y a veces la gente de la iglesia, porque esa persona es mi familiar, porque esa persona es mi amigo, lo digo así, porque esa persona tiene un vínculo especial conmigo o yo tengo un interés particular con esa persona. Entonces yo le abro puertas para que afecte. Y hermanos, la salvación de una sola persona es una cosa brava.
Que logremos que alguien se salve bravo y que fácilmente nosotros permitamos que manejos tendenciosos, maliciosos, de gente que no se arrepiente, que no se convierte, nos lo arrebaten, porque nosotros les permitimos, les damos los espacios para que afecten el medio. Ah, no, eso es muy grosero. Y claro, muchas veces a mí me han visto indispuesto. Y a veces soy agresivo, tomando posiciones con unas personas y la gente entonces se indispone contra el pastor porque el pastor trata con esa fiereza defendiendo a la gente que nos está afectando. Y entonces dicen, no, es que el pastor, vea, el pastor lo está sacando de la iglesia. ¿Cómo lo va a sacar el pastor si ya está fuera de la iglesia? Entonces, ¿por qué razón no entienden que estamos impidiendo que el mundo siga surtiendo efecto en medio nuestro? Y ese puede ser el hijo suyo. Ese puede ser el hijo mío. Ese puede ser su primo, ese puede ser su hermano, ese puede ser su papá, esa puede ser su mamá. Que con sus actitudes estorba. Y aquí nosotros no podemos hacer una defensa de egos y tener personas que las aceptamos de cualquier manera porque es el hijo de fulano de tal, sutano o perencejo. No, aquí vamos de frente, porque esto es salvación. Es muy duro salvar a una persona. Y no es justo que dejemos que de cualquier manera se le dañe la vida. De las cosas que más me han entristecido, lo dije en la reunión de líderes, es haberle cedido territorio de liderazgo a mucha gente con un ego muy fuerte, con poco respeto al orden, que al final uno descubrió que nunca se sujetaron a nada, que hicieron su trabajo a la manera de ellos, conforme a sus intereses. Y para dolor, ahora uno descubre que esas personas o no están o están marginales y la gente que tocaron ellos ya no está en la iglesia. ¿Por qué? Porque fueron una factoría del mundo haciendo el trabajo y en su uso egolátrico, en su manejo personalísimo, a veces hablando mal de las potestades superiores, hablando mal de las instituciones, demostrando que el sistema no es bueno y que ellos son mejores, terminaron dañándole la conciencia y la sensibilidad a la gente, y la gente terminó por irse porque el mundo los volvió a atrapar, los volvió a enredar y los enredó a través de esos manejos. Todo esto lo estoy diciendo porque es bueno que entiendan que esta pelea es muy dura. Y es una cosa en donde o nos ubicamos en el propósito de Dios como debe ser, o no hay futuro. Porque enfrentarnos al mundo es muy bravo, y si el mundo lo tenemos que enfrentar con los manejos del ego de la gente dentro de la misma iglesia, pues allí sí, entonces tenemos que decir que llevamos todas las de perder. Y espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo.
Por eso el único que puede salvar, ¿quién es? Dios. Es así como se entiende la impotencia de los proyectos humanos para la salvación definitiva. No sirven si no nos estamos plegando a lo que Dios está haciendo. Hay un texto en el libro de Job, Job capítulo 40. Job 40. Dios está hablando con Job, lo está confrontando. Versículo 6, Job 46. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Es decir, tú estás mostrando tu dignidad personal, tu derecho, tu condición que reclama, de persona que reclama. Tú estás evidenciando que lo que yo estoy haciendo contigo como que no es. Como que amárrate la cintura y métete en el pugilato conmigo. Es lo que le está diciendo. ¿Quieres pelear? Peleemos. Pero espero que te amarres bien para que no termines herniado. ¿Ya? Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Miren ustedes cómo Dios ataca esas posturas nuestras que no se humillan, que no se bajan, que se sostienen defendiendo su derecho, su mérito, su razón, aún frente al mismo Dios. Típica expresión de los intereses egoístas, altivos y soberbios de los seres humanos. ¿Invalidarás tú mi juicio?, le dice Dios. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Qué interesante, ¿no? Así. Tú eres inocente, lo que te está pasando no corresponde a lo que debiera sucederte, porque es que yo no he hecho nada malo, porque es que yo no me he equivocado así. Entonces Dios dice, o sea que el culpable soy yo. En otras palabras, yo estoy manejando terriblemente la causa tuya. Yo no tengo razón, tú sí tienes razón. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y le pregunta, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira al altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y si haces eso, yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. ¿Captan el espíritu irónico de esa expresión?
Tú no puedes ni con la sal del almuerzo. Tú no tienes poder para nada. Ni siquiera puedes sostener las condiciones físicas de tu vida con mínima dignidad. Y estás arrogantemente pensando que tú puedes manejar el programa de la salvación tuya a tu antojo, a tu idea. Si eres capaz de hacer todo esto, yo también te confesaré, le dice Dios, que podrá salvarte tu diestra. Hermanos, nuestra altivez es caprichito de niños malcriados, deformados, que no tienen la más mínima capacidad para entender que en sus posturas lo único que están haciendo es estorbarle a Dios toda su obra de salvación. Entonces Dios dice, si eres tan poderoso y mucho más que yo, pues yo no tengo dificultad de hacerme a un lado, porque yo te confesaré que tu diestra te puede salvar a ti, tu propia fuerza, tu propia personalidad, tus criterios, tu sabiduría, tu entendimiento, tus habilidades. Pero si tienes un poquito de sentido común, te darás cuenta que nada de esto es tuyo. De modo que déjate de hacer tanta repulsa, déjate de resistir tanto, déjate de defenderte tanto, déjate de verte tan grande, tan poderoso y tan suficiente, y ten el valor de humillarte, porque cuando tú depones todas las resistencias y me dejas a mí el territorio para que yo generosamente pueda orar, yo te puedo salvar. Y me vas a servir para buscar la salvación de otros. Pero mientras tú estés actuando de esa manera, con esa inconsecuencia tan grande, frente al hecho de que no sabes nada. Porque cuando uno no sabe nada, uno debe ser consecuente con eso. Y la consecuencia, ¿cuál es? Señor, cierro mi boca. Señor, me expongo, me dispongo, te entrego todo. Porque todo lo que yo he hecho a lo largo de los años en relación con mi propia vida es dañarme. Y todo lo que he permitido es que el mundo haga de mí lo que al mundo le provoque hacer conmigo. Y yo no he tenido nunca una mínima claridad para actuar consecuente con un programa de salvación que se mantenga vigente a lo largo de todas las circunstancias y las situaciones que me toca enfrentar, y por tanto de todas las redadas del mundo, de todos los manejos tendenciosos de este mundo y de todas las cosas que el mundo ya degradó en las condiciones de mi propia vida. Señor, no me queda otra cosa sino postrarme y decirte, Señor, haz lo que tú quieras. Y entonces Dios dice, al fin, te voy a poder salvar, porque poder tengo, razones tengo, sabiduría tengo, porque tengo maneras de sacarlos de ese territorio infestado de maldad en el que ustedes han crecido, en el que ustedes se han movido. Puedo iluminarles la vida para que descubran toda la dimensión del error
que tiene poder sobre la vida de ustedes. Pero si ustedes se sostienen empecinados en esa idea de que a mí me gusta así, o yo lo veo así, o en esa idea de eso no es para mí, eso no es lo mío, el Señor no va a permitir que yo tenga que vivir esto, que tenga que vivir aquello. El Señor sabe que yo no tengo por qué vivir esta soledad como la estoy viviendo. El Señor sabe que yo necesito urgentemente resolver esto, resolver aquello. Hermanos míos, esas son nuestras apreciaciones. Esos son nuestros argumentos. Dios no nos está pidiendo nuestros argumentos, Dios nos está dando los suyos. Y con ellos quiere comenzar a tocar nuestras vidas para poder producir la salvación que solo Él la puede garantizar. Porque cuando usted llegue allá a la eternidad y mire el camino por donde lo trajo el Señor, por donde lo llevó el Señor, usted va a decir, Dios es muy grande. Dios es extraordinario, Dios es maravilloso. Es que, ¿cómo lo pudo hacer? ¿Cómo lo hizo? Solo Él pudo hacerlo. Y por eso lo alabamos y por eso lo exaltamos. ¿Ya? Podemos decir que nada se escapa de las posibilidades del entendimiento divino para producir un efecto salvador en la vida nuestra. A veces no necesitamos sino 2 o 3 años para descubrir hacia atrás que Dios ha desplegado cosas maravillosas para tenernos donde nos tiene hoy. ¿No es cierto? Eso tengo que decirlo yo. Ay, hermanos míos, realmente yo estaba absolutamente perdido, ¿ya? Con muchas ideas religiosas, pero perdido. Lejos, pero muy lejos. Cargado de prejuicios, de argumentos humanos, de teorías. Cuando fui soltando, y sé que aún me falta por soltar. Eso no es difícil descubrirlo, que hay que soltar más. Hay que soltar mucho más. Fui descubriendo el efecto. Y fui descubriendo cómo comenzó a abrirse un ministerio en el que el impacto central para mí era la salvación de Dios para la vida mía. ¿Ya? Las cosas que Dios iba haciendo, las cosas en las que Dios me iba demostrando sus maneras muy exigentes, porque las maneras de Dios nos exigen en extremo a nosotros. En la medida en que Dios está haciendo algo, nosotros estamos siendo afectados en nuestros intereses para que prevalezcan los intereses de Dios. Yo veré si le digo a Dios, Señor, hasta aquí, porque así hacemos. Señor, hasta aquí. No, yo no tengo por qué entregar más, yo no tengo por qué soltar más, yo no tengo por qué renunciar a más. ¿Ah? Y entonces vamos frenando, pero
En la medida en que le vamos permitiendo a Dios, porque Dios nos va llenando de razones, nos va dando claridades, nos va abriendo los ojos diciendo, mira, ¿dónde está el nudo de resistencia tuyo en esto? Y cuando yo dejo que Dios deshaga el nudo a mi dolor, para mi dolor, a veces para mi tristeza por mucho tiempo, a veces con un sentimiento de derrota, como Jacob saliendo del vado de Jaboc y entró erguido y salió cojeando. Y cuando llegó delante de los suyos, dijo, vencí. Y sucede que el victorioso no era más que un hombre apaleado por Dios. Dios le quitó todo y él se lo dejó quitar para que Dios le diera el rostro de un ángel cuando lo viera su hermano resentido, Esaú. Lo vio y lo vio con tanta dignidad que no vio a un enemigo, sino que vio a su hermano. Aleluya. Pero ¿cuánto tuvo que soltar Jacob? ¿Cuánto le tuvo que doler a Jacob? La Biblia lo simboliza en que se descoyuntó el muslo. Hermano, un músculo de estos descoyuntados y un desgarro de fibra muscular es una cosa que duele tanto. Una fibra que se rompa un músculo, eso duele enormemente. ¿Usted se imagina que un músculo sea desencajado? De hecho, era muy fuerte Jacob. Salió casi arrastrándose, pero cambió el hombre. Y se volvió un hombre para Dios. Y se convirtió en una herramienta en las manos de Dios. Y se convirtió en el heredero de las promesas y en el territorio de la bendición de Dios para el mundo. Gloria a Dios. Eso es. Espero que hasta aquí vayamos entendiendo esto. No somos humildes, no somos mansos, por tanto, ante la demanda de la obra de Dios, ante la demanda de la necesidad de salvación nuestra, no nos queda otra cosa que la humillación. Y humillarse es hacer cosas que a uno no le gustan. Hacer cosas enfrentándose a sus propios intereses y siendo capaz de decirle no a sus intereses por aceptar la propuesta divina. Y eso duele. Y eso golpea duro. Y eso nos obliga a arrodillarnos, a decirle al Señor a veces con lágrimas, Señor, ayúdame. Porque me tiene afectado esto. No me siento con valor para sostenerme porque estoy que tiro la toalla. Señor, ayúdame. Porque sé que es así como tú lo estás diciendo, pero hay una enorme resistencia en mí. De modo que, aunque no lo quiero, que sea como tú quieres y no como yo quiero. No quiero fracasar. Y tengo que aceptar esto contra mi gusto. Sostenernos al poco tiempo nos deja ver Dios a dónde nos sacó.
Nos deja ver Dios de qué nos salvó. Nos deja ver Dios cuánta tortuosidad por su gracia hemos evitado. Porque tuvimos el valor de enfrentarnos a las decisiones de Dios, resignando las nuestras y disponiéndonos para que lo de Él prevalezca. Eso es humillación. Eso es humillación. La mayoría de la gente ese precio no lo paga, ese precio no lo da. La gente no se suelta. No se suelta de sus intereses, de sus programas. Está haciendo cosas feas, pero sigue haciendo cosas feas, porque es lo que le conviene, porque es así como siente que las cosas pueden resultarle para la honra de su personalidad y no para su salvación, porque con el tiempo descubre que comienza a caminar hacia la perdición definitiva. Dejemos allí. Espero que estén pensando. ¿Cuántas veces Dios los ha puesto a enfrentarse a ustedes, a sus intereses? ¿Y cuántas veces ustedes le han dicho a Dios, eso no, entonces Dios no puede hacer nada? Y usted está descubriendo que cada día su salvación va para atrás, va para atrás, va para atrás, va para atrás. Cada día más lejos de Dios. Más religioso, más comprometido con la religión, pero más lejos de Dios. Cada vez menos exitoso espiritualmente, más representativo socialmente. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, hermanos. El gran sueño, lo digo en los términos de nuestro lenguaje, el gran sueño es ver una iglesia poderosa salvando. Y es ese lograr esa iglesia, es alcanzarla. Que la presencia de los hermanos sea un recurso de salvación enorme, impactante, definitivo. Hermanos, eso solo se logra cuando nosotros soltamos lo nuestro, nuestros intereses, nuestros programas, nuestra idea de la vida, y comenzamos a darle lugar total a las posibilidades de Dios en nosotros. La sorpresa de eso es que con poquitos cambios que demos, nosotros comenzamos a ver el efecto alrededor nuestro. Comenzamos a descubrir cuánta salvación comienza a desplegarse alrededor nuestro. Cuánto impacto. Y no necesitamos grandes cosas, necesitamos un trabajo serio con nosotros. Un plan de renuncia, un plan de humillación, un plan de bajarnos y de darle el lugar total a Dios. Y cuanto más le suelte usted a Dios, más grande es el impacto. Y si ya no es uno, sino que somos dos, o somos tres, o somos cuatro, somos 10, somos 20, somos 50, Bucaramanga va a darse cuenta que existe un gran poder de parte de Dios a través de la iglesia. Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, todos los pueblos donde esté la iglesia, donde estén los hermanos, van a descubrir cuán poderoso es Dios, cuán suficiente es Dios y cuánta capacidad tiene Dios para vencer al mundo.
¿ya? Para salvar a la gente. ¿Y cuántos problemas sociales resuelve Dios solo con el impacto de 2 o 3 creyentes que le brindan su vida al Señor para Dios por medio de ellos expresarse y manifestar su grandeza? Dios es suficiente. Pero la suficiencia de Dios exige la disposición nuestra y que Dios sea cada vez más grande a través de nosotros, cada vez más poderoso a través de nosotros. ¿Se dispone usted? ¿Se la juega usted por esto? ¿Se abre a la renovación? ¿A ese plan de renuncia seria? Porque usted sabe que está haciendo resistencia hace muchos años. Resistencia elegante, muy elegante, porque religiosamente usted se ve bonito. Pero desde el punto de vista espiritual, usted es un territorio de resistencia y cada vez es más estéril. Cada vez su vida impacta menos y cada vez estorba más. Cada vez hace más daño. Cada vez aleja más a la gente que Dios quiere acercar. Los aleja a usted con sus posturas, con sus manejos, con sus ideas, con sus prejuicios, con sus sentimientos, con sus planes personales, con sus gustos. Hermano, no poder renunciar a un majadero gusto estorba tanto la obra de Dios, impide tanto la manifestación del poder de Dios, que da tristeza que gente que puede dar tanto esté reducida a la impotencia total. Porque no sirve, como decía mi abuelo, no sirve ni como taco de escopeta. No se puede usar para nada. Porque está muy metido en cuentos y está lejos de las posibilidades salvadoras de Dios. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor: Señor, preciso de tu obra en la vida mía. Preciso de que te manifiestes. Preciso de que expreses tu poder y me salves, y me trabajes, y me doblegues. Te abro los espacios. Sé que me va a doler, sé que me va a incomodar, sé que no es de mi gusto, pero tú precisas hacer eso. Y aquí estoy entregándote mi vida para que hagas lo que tú entiendes que debes hacer. Padre eterno, gracias por esto que nos has permitido entender hoy, por esta visión de las cosas en donde tú te estás expresando eficazmente, tocando nuestras fibras profundas, despertándonos en motivaciones serias, llevándonos a entender la validez de todas estas cosas como un programa espiritual de sanidad de nuestra mente. Permítenos, Señor, abrirnos hacia esa disposición de los creyentes que se humillan delante de ti y que te reconocen, Señor, en ese territorio de soberanía, en ese territorio de poder y de suficiencia, en ese espacio de grandeza y de las posibilidades maravillosas de tu palabra, obrando en la vida de cada uno de nosotros. Tú puedes, Señor, hacer una obra grande, pero nosotros debemos abrirnos hacia esa expresión de tu buena voluntad, de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia. Así que nos entregamos en esta noche a ti, sin reservas, entendiendo, Señor, que nos estamos exponiendo a eso de ser confrontados con condiciones de nuestra existencia que necesitan ser absolutamente replanteadas para salir de ese juego superficial en el que hemos estado por tanto tiempo y convertirnos en herramientas útiles en tus manos. Sálvanos, Señor, salva a cada persona y conviértenos en herramientas útiles en tus manos para la salvación de tanta gente que está urgida, Señor, de tu manifestación de poder y de sabiduría para librarlos a ellos. El mundo destruye, Señor, y está destruyendo mucha gente. Ayúdanos a no caer bajo su influjo
y ayúdanos a ubicarnos en el territorio ideal de tu propósito espiritual. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén, amén, amén. Que esta idea no se le vaya a olvidar nunca, ¿no? Porque esa va a ser su pelea el resto de su vida. Usted tendrá que ir soltando, renunciando. Y no en función de los intereses de la gente, sino en función de los intereses de Dios. No para que la gente haga con usted lo que le dé la gana. Es para que Dios haga con usted lo que a Dios le dé la gana. Y perdóname la expresión, pero es la idea, ¿ya? Que Dios coja su vida y la use a su manera. Y usted diga, Señor, duele, pero gracias por usarme. Que Dios nos ayude. Dios les bendiga a todos, hermanos míos. Salúdense unos a otros.